Hola amigos, bienvenidos otra vez a nuestro canal de YouTube CJC en nuestro espacio que le llamamos Textos que Comunican. Entonces hoy vamos a continuar con el texto que estábamos nosotros descifrando y dando nuestra opinión. Y este libro, que es un libro muy bonito que a mí me gusta, se llama El hombre más rico de Babilonia. Ya analizamos el primer capítulo y ahora te vamos a analizar el tercer capítulo porque el segundo está en la segunda parte del video que hicimos anterior. Jocelyn, ¿cómo estás hoy? Hola Cristian, ¿cómo estás? Estoy muy contenta porque ahora vamos a hablar de esta tercera parte que sigue del libro que es muy interesante como tú dijiste. Incluso ahora la tercera parte es sobre las 7 maneras de llenar tu bolsa vacía, una bolsa vacía. O sea, son 7 maneras como para la riqueza, en otras palabras, ¿verdad? Exacto, ujú, sí. Listo. Entonces, dale, arranca para ver qué nos encontramos, las opiniones, lo que más te impresionó del texto. Vamos a ver qué pasa. Claro que sí, como en este primer punto, como son 7, el primero es como cómo llenar tu bolsa, ¿no es cierto? En esta parte lo que me impactó demasiado fue que al inicio comienza a hablar sobre los habitantes, sobre el rey. Y aquí el rey no sabía, por ejemplo, cómo hacer que su ciudad siga creciendo y sea rica porque ya comenzaron a tener problemas con los habitantes de que ellos ya no podían surgir. Entonces, esta parte es súper chévere porque ahí le buscan al que sabe bastante, que es Alcar. Entonces, ahí él comienza a dar como sus conocimientos ya a los ciudadanos que quieren saber sobre eso porque el rey les reúne para que vayan y cada uno tenía diferente habilidad. Habían los que hacían cerámicas, los que eran carniceros, de todo un poco. Entonces, en este primer capítulo, lo que más destacó para mí es la importancia de cómo reservar la parte de los ingresos que él les daba y les contaba a ellos las maneras de cómo empezar. Porque recuerdo que al primer capítulo que conversamos, él ya sabía las habilidades que era por lo que el señor, que era el anciano, le había contado. Entonces él repartía esas mismas ideas a estas personas. Entonces, lo primero era que tenían que reservar los ingresos que ellos ganaban para y no gastarse en lo que ellos, o sea, en cosas que no tenían valor, sino en algo mejor que sea para ellos y guardar y reservar el dinero. Entonces, ahí él también lo que decía en este primer punto habla sobre el porcentaje, que es el 10% que ya habíamos hablado antes, de cómo reservar esos ingresos para que quede en tu bolsa que ahorita está vacía. Entonces, eso es lo que más destaco de este primer de este primer punto, más bien de los 7. Sí, sí, todavía no entramos a lo que sería las 7 maneras de, básicamente, que nos explica Arcad dentro del texto de cómo nosotros podemos volvernos ricos o amasar una gran fortuna. Y ¿sabes qué? A mí también me agradó mucho la primera parte porque sí, es verdad, el rey comienza a decirles a todos sus súbditos, hey, ya terminamos la ciudad, ya pusimos todo el templo, bueno, los templos, las paredes, todas esas grandes paredes que habían en Babilonia. Y entonces yo ya me di cuenta que eso, el rey empezó a notar de que mucha gente tenía como riqueza, perdón, mucha gente tenía pobreza, o sea, básicamente porque ya se acabó el trabajo, o sea, ya la gente que eran como los que hacían los muros, la gente que batía el barro, entonces la gente que ya no tenía trabajo, la gente, en pocas palabras. Entonces, se empezó a notar de que muchas personas que vivían dentro de Babilonia, solo poquitas, tenían la riqueza necesaria, pero no todos los hombres. Entonces eso estaba causando un problema social. Y eso es un problema social que tenemos todo el mundo, aunque parezca increíble, en todas las ciudades. Desde que se globalizó, todo el mundo puede ver por muchos videos de YouTube gente viajera que se da cuenta de este problema, de que hay sectores o zonas con gente adinerada o un buen sector rico, y hay sectores como lastimosamente pobres, en el cual pues muy poca gente tiene derecho a subsistir ahí o tiene muy poca forma de crecimiento, ya sea de forma intelectual o de educación. Entonces,
Yo lo que veo que incluso en los tiempos muy antiguos, como en la gran ciudad de Babilonia antigua, tenía ese mismo problema la ciudad, así como hoy tenemos en ciudades modernas, a pesar de que básicamente estamos muy avanzados. Entonces, sí, entonces, bueno, yo me voy a saltar ahorita ya la primera parte de lo que pasa con el texto donde Arcad, cuando el rey le mandó a traer, dijo, hey, yo quiero, Arcad, que tú enseñes a la gente más inteligente de la ciudad cómo tú te hiciste el hombre más rico de Babilonia, así como se llama el texto, igualito. Entonces, en este momento, Arcad dice, ok, lo que usted desee, mi rey. Entonces él dijo, y le dijo, ok, te voy a mandar todos los días que tú quieras gente profesional o gente que sabe mucho aquí de la ciudad. Entonces el primer día, y empiezo a explicar la primera forma de cómo llenar tu bolsa, así como tú dijiste, Jocelyn, la primera forma, y él dijo que él tenía 7 formas. Entonces vamos con la primera. Para mí, yo encontré que él explica el dinero de dónde viene, y generalmente viene de nuestros trabajos. O sea, lo que tú trabajas, tú lo que tú hagas, imagínate. En las ciudades modernas de hoy, somos panaderos, ¿verdad? Hay mecánicos en las ciudades modernas de hoy, pero yo qué sé, hay gente que construye casas, tenemos arquitectos, tenemos ingenieros civiles, ingenieros comerciales, ahora con las computadoras mucho marketing digital. ¿Pero qué es eso? Eso es un trabajo. Obviamente, en el tiempo antiguo en Babilonia no habían esos trabajos, por ende, no había tal cosa como marketing digital, pero había algo parecido que es un mercado normal, donde se intercambiaban cosas, piedras, oro, bronce. Entonces, básicamente lo que Arcade estaba tratando es explicar a los moradores de Babilonia en ese tiempo es de que mediante el trabajo es que tú llenabas tu bolsa. Entonces tenías tu salario, el salario que todos conocemos. Entonces él recapitula y dice, lo más importante de la primera manera es que tú guardes de cada 10 monedas de oro, guardes una. O sea, eso significa el 10% del valor de tu salario, de tu dinero. Y las otras 9 las uses para pagar todos los gastos que tú tienes, como por ejemplo vestido, comida y transporte puede ser en ese tiempo. Obviamente no me acuerdo, no sé cómo es la historia cuando yo la leí. Entonces me imagino que todos esos gastos tenían que haber, ¿verdad? Entonces esa fue la primera manera que él dijo. Entonces también en esta parte yo me acuerdo que él dijo esto que yo rescaté y lo anoté aquí. Dijo, qué deseáis con más fuerza? Satisfacer los deseos de cada día, joyas, muebles, mejores ropas, más comida, cosas que desaparecen y olvidamos fácilmente, o bienes sustanciales, como el oro, las tierras, los rebaños, las mercancías y los beneficios de las inversiones. Entonces, la pregunta viene aquí, una pregunta grandiosa, que te la voy a dejar a ti, Jocelyn, para que tú más o menos me respondas la pregunta y así como que, y quiero ver qué piensas de esto, porque a mí me impactó mucho esta parte que dice, él termina preguntando, ¿se puede vivir ahorrando el 10%? ¿Tú qué crees en el tiempo de ahora, en el tiempo antiguo? En el tiempo de antes, claro que sí. O sea, hasta él mismo lo hizo, el propio Alcar. Por eso él mismo estaba diciéndoles a los conciudadanos cómo hacerlo. Obviamente algunos no confiaban en eso, pero otros sí. Y también justamente de esa parte que tú dices después de la pregunta en el libro, él también dice, de cada 10 monedas que gastas, gastas solo 9. Ujú. O sea, ¿ves? Es como que te quedas solo, gastas el resto, pero guardas ese otro que te sobró, porque es indispensable. Y claro que sí hay cómo hacerlo. Hasta hoy en día se puede usar este método para poder hacer. Incluso eso me hizo pensar mucho para yo guardar también mi dinero que yo tengo, porque a lo largo de estos 7 pasos, él también te explica que esto vale la pena, porque incluso esto te produce una satisfacción personal, porque sabes que estás guardando y eso te ayudará para un futuro. Por eso estos 7 puntos que él nos da son muy importantes. Eso es lo que yo opino, Cristian. Ok, está bien. Me suena bien, perfecto. Entonces, ¿qué tal si vas y nos dices a ti qué, qué te pasó o cómo o qué encontraste tú en la segunda manera? Como que él explica o que Arcade explica dentro
de los ciudadanos escogidos por el rey. ¿Será que vamos? Claro, claro, en la segunda manera es cómo controlar nuestros gastos. Justamente viniendo de esa parte que había comentado de guardar las 9 monedas y todo eso. Tengo una parte que él dice, los gastos que llamamos obligatorios siempre crecen en proporción a nuestros ingresos. Y si no hacemos algo para evitarlo. Justamente esa parte, él dice que nosotros no tenemos que como que confundir nuestros gastos obligatorios con nuestros deseos. Justamente esta parte me dejó bastante impactada porque mucha gente, incluso yo también, sé gastar mucho. Incluso hasta porque soy mujer, compro a veces demasiadas cosas como maquillaje y eso. Y a veces compro cosas muy impulsivas cuando voy al supermercado o a algún lugar. Entonces no guardo a veces ese dinero o son cosas que realmente no voy a necesitar y van a desaparecer y no me van a ayudar en nada para el futuro. Entonces, esta parte, él dice que nosotros no gastemos dinero en cosas que no nos van a funcionar, sino que gastemos en algo que sea para el momento, o que sea bueno para nosotros, que nos sirva. Entonces, es algo de controlar los gastos, que, o sea, es muy indispensable saber esto, porque a mí me ha pasado personalmente. No sé qué opinas tú, Cristian, de esta parte también. Sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que tú dices. Hay muchas veces que nosotros gastamos dinero innecesariamente. Y esto de aquí, lo que nos está dejando en esta parte de la tercera manera, ¿no? Es que inversión. Inversión es lo que estamos buscando. O sea, es lo que él habla. O sea, invierte en algo que te va a generar dinero. No gastes el dinero en cosas innecesarias que no te va a dar nada. Y muchas veces nosotros gastamos en eso. Te voy a dar un ejemplo muy grande que yo veo en la sociedad que lo que pasa es la compra de iPhones nuevos. Cada vez que sale un iPhone nuevo, la gente va y lo compra. Entonces, no te está dando nada el iPhone, porque al fin y al cabo, pues así que te hace sentir feliz por un ratito, pero dime si el iPhone te está generando ingresos. Puede que me diga alguien, sí, sabes que sí me genera porque soy creador de contenido. Digo, ok, perfecto, te puede dar una generación de ingreso, pero cabe resaltar de que ya gastaste tu dinero y cada año vienes gastando más dinero. Entonces, como que no sales de ese bucle, ¿ok? Entonces, así voy a saltar a la cuarta manera. Entonces, la cuarta manera, lo que Arcad dice o lo que está enseñando es proteger los tesoros de cualquier pérdida. O sea, lo que tú ganaste tienes que protegerlo. Eso es lo que yo encuentro muy, muy bueno. Y yo recuerdo que en esta parte dice, quien poseerá el oro se verá tentado en muchas ocasiones en invertir en cualquier proyecto atractivo. O sea, cualquier cosa que parezca que brilla, que te va a servir, pero en realidad no es tan bueno. Entonces, él, por ejemplo, en el texto anterior, él estaba, bueno, en el capítulo anterior, en el 1 y el 2 del recapitula y dice, mira, yo invertí mal la primera vez porque le di a un constructor o el que era constructor de ladrillos que se fue a viajar donde los fenicios y ellos fueron a buscar supuestamente piedras raras para llegar a la ciudad y venderlas. Y resulta que los fenicios le engañaron no me acuerdo el nombre de quién era el constructor de ladrillos en el cual Arcad confía, pero regresa con piedras falsas, con piedras pintadas y le estafaron, entonces perdió toda su primera inversión. Entonces por eso él recapitula en la cuarta manera, no inviertas el dinero donde no lo debes hacer, ¿verdad? Entonces de ahí es muy malo para alguien que piensa que cuando ya generaste dinero y ves una inversión como, y eso sucede hoy en día también con cualquier persona, por ejemplo, que sea tu amigo, tu primo, tu cuñado, lo que sea, o cualquier familiar, entonces te dicen, hey, mira, yo quiero invertir, yo qué sé, en zapatos, pero él nunca ha trabajado en zapatos, entonces no sería lógico invertir en zapatos porque estás llevando a un lugar de mucho riesgo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Sería la cuarta, ¿no es cierto? El Sí, cuarto punto. es la cuarta manera, y eso es lo que explica en la cuarta manera. Ujú. Bueno, yo también ahí tengo una, bueno, una parte de lo que dice aquí también en el libro, en la cuarta manera, que dice, quien posee oro se verá tentado en muchas ocasiones de invertir en cualquier proyecto atractivo.
así como lo que tú nos mencionaste ahora. Pero a veces hay amigos o familiares impacientes que invierten dinero y hecho que nos puede influir. Y eso también pasa hoy en día en nuestra sociedad. A veces la familia, amigos que tenemos a nuestro alrededor nos influyen a que hagamos eso, pero nosotros no estamos conscientes y no investigamos bien si eso nos ayudaría o no nos ayudaría a hacer justamente lo que tú comentaste, así como lo que le pasó con la persona que hacía de los ladrillos. Entonces, siempre yo creo que hay que estar atentos a esa parte y preguntar a las personas que son expertas y saben cómo se podría hacer eso o no quedarse con una idea de que alguien te diga un amigo, sino preguntar a más personas y conocer a quién se está yendo a dar ese dinero que uno ha ganado con tanto esfuerzo. Entonces, hay que invertir de una manera muy inteligente. Ujú. Y eso nos lleva a la quinta manera entonces, porque yo siento que la cuarta manera está muy conectada con la quinta. ¿Qué tal si nos dices cuál es la parte más importante que tú crees que encontraste en la quinta manera, Joseph? Claro, la quinta manera es hacer que nuestra propiedad sea una inversión más rentable. Ujú, En esta es muy interesante porque justamente Arcar en esta quinta clase de lección les dice a los conciudadanos, si un hombre reserva una novena parte de las ganancias de la que ya habíamos hablado, que le permite vivir y disfrutar de la vida, una de estas nueve partes puede convertirse en una inversión rentable, sin perjudicarle. Entonces sus tesoros crecerán con mayor rapidez. Entonces, por ejemplo, este es muy interesante porque aquí habla de que realmente una inversión que sea rentable sí te va a ayudar bastante y no te va a perjudicar. Y es lo que él les quiere transmitir a todos los conciudadanos. Pero a veces dice que hay propietarios que en esta parte son muy exigentes y cobran alquileres muy altos. Por ejemplo, aquí hablaba de las habitaciones que habían en esa época, que era muy alto el valor. ujú. Entonces, en esta parte también yo quiero hablar mucho sobre lo que es tener una casa, un hogar, porque siguiendo esto de aquí, él contaba que lo primerito que uno debería hacer es invertir el dinero en tener un terreno, porque si tú tienes un terreno, puedes tener tu casa para estar con tu esposa, con tus hijos, y tu esposa puede ahí sembrar plantas para poder comer, o sea, muchas cosas y las niñas pueden jugar y tú puedes estar tranquila, porque es tu propio terreno y tú disfrutarías de tu inversión porque ya vives ahí y puedes hacer muchas cosas ahí mismo. Entonces, esto es algo bueno y que se debería hacer, tener tu propia casa y para vivir con tu familia. Sí, entonces esto de aquí es básicamente la sexta manera, porque esto de aquí dice asegurar ingresos para el futuro. Entonces, lo que tú acabaste de decir es el ingreso a la propiedad, o sea, tener un ingreso mediante las propiedades que tú adquiriste. Y Ujú. es justamente lo que conecta. Por eso dije, la cuarta manera, la quinta se conectan y la sexta manera termina diciéndote o dándote el puntillazo final, que es básicamente qué es lo que va a suceder. Entonces, básicamente te habla, en la cuarta manera, invierte tu dinero sabiamente. Dos, te habla de la importancia de tener o que cada hombre posea su propiedad. Y número tres, cuando llegas a la sexta manera, dice, asegura de que los ingresos sean fructíferos no solo para ahora, sino para el futuro. Porque ahí comienza el hablar de las personas que están viejas y que cuando tus hijos necesitan dinero, porque tú o nosotros solo servimos para cierta edad. No es que vamos a servir para toda la vida, porque ya cuando llegamos a nuestra hora de retiro ya no podemos producir como cuando teníamos 20, 25, 30 o 40 años. Entonces, cuando seas Exactamente, viejo, Cristian. a veces la Ajá, desgracia llega sí. mucho. Sí. Entonces, También justamente hablando de eso de que tú dices de las edades y de cuando vas envejeciendo, aquí también una parte que me llamó mucho la atención fue que habla sobre cuando mueres y queda lo que tú has hecho de toda tu vida, el dinero, quedaría tu familia. Pero también habla sobre, por ejemplo, como ahora existe esto de las aseguradoras, o sea, de ujú, cuando tú seguros mueres de y vida. cómo queda tu dinero y todo eso. Ujú, Entonces, sí, justamente es la parte que tú también estás hablando. sí. Protegerse contra la muerte. Eso recuerdo que decía en el libro también. Sí, pero esto incluso, imagínate, ahora tenemos seguros de vida, pero antiguamente no existía eso. Entonces, Ujú. antiguamente la única forma de protegerte o de tener un patrimonio para el futuro es comprar una propiedad. Y teniendo muchas propiedades,
y sabiendo dónde comprar también la propiedad, por ejemplo, en ese tiempo, porque tenías que saber dónde, y él explica en el libro que tienes que saber qué es lo que sucede en esa propiedad, si hay gente mala, gente buena, o sea, como conocer el entorno, conocer el barrio para ver si tú puedes crecer y seguir adelante, ¿verdad? Por eso yo rescato una frase que él dice dentro de la sexta manera, dice, pues la desgracia de un hombre incapaz de trabajar para ganarse la vida o de una familia sin cabeza es la tragedia más dolorosa de la familia. Entonces, por eso tienes que tener en cuenta todo esto que va sucediendo, que va pasando en la vida y que a veces nosotros, los seres humanos, no nos damos cuenta o parece que como que nos olvidamos básicamente de estas situaciones y no nos damos cuenta que ahora que estás joven, tienes que empezar a labrar tu futuro para un futuro mejor y para no solo para ti, sino tal vez cuando te casas, sino para los demás que tú estás dejando, tus hijos, tus nietos y toda la familia que va a venir detrás. ¿Entiendes? Entonces eso es algo muy importante que a veces la gente no piensa y lo pasa por alto. Y si tú tienes oportunidad de conseguir un seguro de vida, pues sería muy bueno, muy genial, porque estarías asegurándote no solo cuando tú te vayas, sino también para la gente que va a venir después. Si tú quieres mucho a tus nietos, por ejemplo, y eres un abuelito, pues te va a ayudar muchísimo este consejo que está dando Arcad, ¿verdad? Bueno, la sexta manera que nos comentaste estaba muy interesante, pero ahora vamos a seguir con la séptima, que sería ya la última de las 7 maneras que nos da Alcard. A medida que un hombre se perfecciona en su oficio, su remuneración aumenta. Ujú, Entonces, y también tengo otra que cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero ganaremos. A esta parte, o sea, estas dos frases que él dice me parecieron muy interesante porque a manera de que él va contándoles todo, a cómo se hace para tener dinero, cómo invertir y todo eso, en esta parte él dice que es muy importante que tú tengas el conocimiento de alguien que realmente sepa cómo invertir, sepa cómo hacer las cosas. ujú, Y también que tú investigues, porque por ejemplo, a mí me sucede que yo a ver, no sé mucho de cómo invertir, cómo hacer ingresos y esas cosas, y el libro me está enseñando mucho a medida que he ido leyendo. Entonces, adquirir ese conocimiento y saber de personas, como ya habíamos hablado, de personas ya que tienen una edad de que ya han estado en cómo se maneja eso, por ejemplo, nuestros papás, nuestra mamá, que saben eso, podemos pedirles esos consejos para nosotros también adquirir ese conocimiento, usarlo y cuando seamos padres y tengamos, como habíamos hablado, una familia, poder dar eso también a nuestros hijos, porque en el futuro, por ejemplo, yo ya no estaré en este mundo y las demás personas que estamos así ahora. Entonces, es bueno, como tú dijiste, Cristian, que de jóvenes sepamos ya cómo sobrellevar esto y ahorrar y tener nuestra bolsa llena y saber cómo movernos. sí. ¿Qué opinas? No, yo estoy de acuerdo, o sea, como lo dije antes, ¿no? Tenemos que pensar un poquito más, a veces nuestros papás no tienen tal vez esa persona que les haya dicho el mismo consejo, ¿no? Y no nos trasladan ese consejo a nosotros y pues no es culpa de ellos al fin y al cabo, simplemente es de que ellos no aprendieron o nunca les enseñaron que tal vez tengamos que mirar desde jóvenes para nosotros vernos de viejos y así dejar un pequeño futuro o un gran futuro para nietos, sobrinos, hijos o hijos de los hijos, ¿no? Bueno, hablando del séptimo eh, o de la séptima manera como para que explicar cada acerca de cómo generar una bolsa vacía en una bolsa llena, hay que recordar que él habla siempre de los ingresos, que los ingresos no se deben morir y que en capítulos anteriores, él cuando habla de los ingresos, los hace como que una metáfora, los ingresos son como, bueno, de los ingresos vienen los intereses, y esos intereses en una metáfora, él habla de que son los esclavos, y que esos esclavos tienen que generar más esclavos hasta que tenga un ejército de esclavos que trabajen para él. Entonces, aquí cuando él habla en la séptima manera, dice, ¿qué podrías hacer para aumentar tus ingresos? Entonces, ahí yo traigo esa metáfora que es acerca de los esclavos. O sea, los esclavos en este caso son los intereses. Entonces, esos intereses se convierten en nuevos ingresos. O sea, seguimos hablando del interés compuesto en el tiempo de ahora que él estaba explicando. Entonces,
La frase que él dice y que me gustó fue, vuestros deseos tienen que ser fuertes y bien definidos, porque los deseos vagos no son más que débiles deseos. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que tú dijiste, Jordan. Conocimiento, ponerte a estudiar. Si eres un buen abogado, hazte el mejor en ser abogado. Si eres, yo qué sé, un arquitecto, hazte el mejor construyendo casas y arquitectos para que tus ingresos sean mucho más grandes, ¿verdad? Y una de las 7 maneras, yo recuerdo que había uno que le dijo dentro de la clase, ¿de qué sirve yo estarme aguantando las ganas de gastarme dinero, como en el ejemplo que te hablé del iPhone, o en cosas que uno siempre le dan ganas? Dice, entonces yo nunca seré nadie ante nada. Y ese es el problema de hoy en día, porque yo veo que la gente solo vive viendo a los demás cómo le critican. Entonces por eso se compran relojes caros, zapatos Oh, caros, ropa cara, un carro oh, caro. también, Pero al fin y Cristian, al cabo, eh, después del día de mañana, como explicamos, no tienen dinero ni para dejar a sus hijos. Peor a sus incluso, nietos. Cristian, cuando ves también, eh, tú sí has visto que ahora en TikTok tú puedes ver videos muy rápidos de la gente, cómo vive, lo que compra. Y Ujú. yo he visto ahí mucho de Amazon, que compran mucha ropa a las chicas, también para los hombres, muchos productos de maquillaje en mi caso. He visto y la gente compra a cada rato, hace pedidos, o sea. Es una cosa de que realmente sí se gasta hoy en día, más sobre a mi edad, los más jóvenes, hasta desde niños lo hacen. Sí, es verdad. Entonces sí, el mundo se ha Y, hecho así ahora. sí, y entonces, mira, esto llega a una parte donde que cuando ya tú sabes cómo generar ingresos, él habla, los deseos tienen que ser pequeños y bien definidos, ¿ok? Si son demasiados numerosos, porque a veces uno quiere hacer mucho con poco, o a veces poco con mucho, eso va a ser muy confuso encima de las capacidades que el hombre pueda tener o que una mujer pueda tener y querer llevarlos a un objetivo claro y que no se cumplan, porque no se van a cumplir. Entonces tienes que tener algo claro, algo objetivo, por eso es que dice, enfócate en lo que tú ya sabes hacer y genera ingresos y bajo esos ingresos, consulta a la persona que sea experta y esa persona experta te va a ayudar a que crezca más dinero o tus intereses al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, esto es una muy buena forma para adquirir confianza incluso entre nosotros mismos y con la gente alrededor que nos rodea, porque mucha gente no valora esas cuestiones o esas cosas cuando nosotros queremos participar o hacer algo para crecer. Entonces, eso es lo que a mí me gustó en general, aparte porque como que la 7 manera te explica un poquito más, como digamos, un pequeño resumen de las 6 maneras anteriores. Eso es lo que, como yo lo tomé, como yo lo entendí. Pero en general, las 7 maneras son geniales, porque las 7 maneras te explican de cómo tú puedes generar, como tú dijiste al principio del video, una bolsa vacía en una bolsa llena. Espero que en serio este video les haya llegado demasiado a todas las personas que nos ven y nos gustaría mucho que nos dejen un like, se suscriban y compartan también este video porque es importante que todos sepan de qué trata este libro, ya que también es muy famoso, pero tener unas opiniones y los conocimientos es muy chévere. Entonces, nos despedimos con este séptimo punto y esperemos que les haya gustado. Nos veremos en el siguiente, que sería el cuarto capítulo del libro El hombre más rico de Babilonia. Hasta luego.